Hola, ¿qué tal? Buen día para todos. Hoy vamos a hablar de una forma muy práctica sobre nomenclatura de aminas y amidas, las cuales son clasificadas como compuestos nitrogenados, ya que en sus estructuras podemos observar la inclusión de átomos de nitrógeno. Bueno, el primer grupo que vamos a observar son las aminas. Estas aminas son derivadas del amoníaco y como podemos ver acá en pantalla, estoy dejando en el recuadro la fórmula de dicho compuesto. El amoníaco está representado como NH3 y cada vez que sustituyamos un hidrógeno vamos a formar una amina primaria, secundaria o terciaria. Bueno, ahora atentos a la forma mediante la cual debemos nombrar las aminas. Bueno, acá en la parte inferior tenemos el NH3 o amoníaco y vamos a empezar a sustituir sus hidrógenos con cadenas hidrocarbonadas. Entonces, por favor, presten mucha atención. Voy a tomar esta secuencia de carbonos y la voy a conectar por este extremo a este NH3. Obviamente, al hacer esa conexión, sustituyo un átomo de hidrógeno, quedando NH2, ¿sí? Con su respectiva secuencia de carbonos. Como yo puedo seguir sustituyendo hidrógenos de ese grupo amino, entonces voy a desplazar esta secuencia de carbonos y se la voy a colocar a este lado. Y como una sustitución de hidrógeno, pues lo que debo hacer es quitarlo del grupo principal, que en este caso va a quedar como NH. Entonces organizamos y procedemos a nombrar. Como se pueden dar cuenta, este grupo NH queda como un grupo central dentro de toda esa cadena hidrocarbonada. En este caso vamos a tener en cuenta que para nombrar esos extremos o esas cadenas que quedan a los extremos de este grupo central, las vamos a nombrar como si fueran radicales. Quedando de la siguiente manera, quedaría etil, porque inicialmente la primera cadena es de 2 átomos de carbono, entonces recibo el nombre de etil. La cadena que está después del NH tiene 3 átomos de carbono y como dije hace un momento la vamos a nombrar como si fuese un radical, entonces quedaría propil, ¿sí? Vamos con etilpropil y terminamos con el nombre amina. Y en este nombre pues le podemos quitar esta rayita, quedando finalmente etilpropilamina. Como se pueden dar cuenta, es supremamente fácil nombrar este tipo de aminas. Entonces ahora veamos otro ejemplo. Bueno, no sin antes establecer que aquí hubo una doble sustitución, entonces en este caso o este primer ejemplo estamos hablando de una amina secundaria. Bueno, en el segundo ejemplo vemos que el grupo amino o NH no se encuentra central dentro de la cadena principal, sino que está fuera de la secuencia de carbonos como si fuese un radical, observando en este caso que hay una sola sustitución de hidrógenos, por eso ese inicial NH3 queda convertido en NH2. Recordando que estamos hablando de derivados del amoníaco. Entonces, en este caso, procedemos igual que siempre lo hemos hecho anteriormente. Vamos a seleccionar nuestra cadena principal, que en este caso es esta. Permítanme, por favor, la subrayamos un poco mejor. La prioridad para numerar nuestra cadena principal, pues siempre va a ser el grupo amino o NH, en este caso es NH2. Y vemos que está mucho más cerca al extremo derecho, por consiguiente vamos a empezar a enumerar de derecha a izquierda, quedando una cadena de 4 átomos de carbono y como podemos darnos cuenta, a este lado o en el carbono número 3 tenemos un radical de 1 átomo de carbono. Procedemos entonces a nombrar esta estructura.
Bueno, aquí es importante tener en cuenta que cuando el grupo amino no está como grupo central dentro de la cadena principal, este tipo de estructuras se nombran de manera diferente. Lo primero que debemos hacer es colocar la posición o la ubicación del grupo amino. En este caso él está anclado al carbono número 2. Colocamos la palabra amino. Luego vamos a colocar la ubicación del radical. Fíjense que aquí ya cambia un poco a lo que siempre hemos venido trabajando en cuanto a nomenclatura. Acá en el número 3 sabemos que tenemos un metil porque es un radical de un átomo de carbono. Y finalmente vamos a colocar el nombre de la cadena hidrocarbonada, que es una cadena de 4. Sabemos que corresponde al nombre de butano. Quedando como tal 2-amino, 3-metilbutano. Entonces, como se pueden dar cuenta, esta ya es otra manera, como también podemos nombrar las aminas. Y en este caso, como hubo solamente una sustitución de los hidrógenos que acompañan a ese nitrógeno, entonces estamos hablando de una amina primaria. Bueno, veamos ahora el último ejemplo para las aminas. Este caso es muy similar al primero. Acá encontramos el grupo amino situado entre la cadena principal, por decirlo de alguna manera, porque sabemos que cuando ocurre este tipo de cosas, este grupo que contiene, digamos, ramificaciones a los lados o en la parte inferior, esas ramificaciones las vamos a tomar como si fuesen radicales, quedando nombradas de la siguiente manera, de una forma de verdad que muy fácil. Permítanme, por favor. Listo, entonces vamos a tomar estas ramificaciones, como dije hace un momento, a modo de radicales. Entonces, el primero tiene 2 átomos de carbono, queda como etil. Luego, en la parte inferior vemos otro radical de un átomo de carbono, en este caso es metil. Y a la derecha encontramos otro radical de 3 átomos de carbono, su nombre va a ser propil. Entonces encontramos etil, metil, propil y la terminación amina. Este vendría siendo el nombre para esta estructura, ya que el grupo amino se encuentra central o se encuentra incrustado dentro de una cadena principal. Si está de esta manera, entonces ya no hablamos de una cadena principal como tal, sino que cada secuencia de carbono se va a tomar a modo de radical. Repito el nombre, etil, metil, propil, amina. Es muy similar al primer ejemplo que les mencioné. En este caso, como podemos darnos cuenta, todos los hidrógenos fueron sustituidos. Aquí ya estamos hablando de una amina terciaria. Bueno, ahora pasemos al siguiente grupo, que son las amidas. También son derivados del amoníaco, pero estas tienen una particularidad y es que dentro de sus estructuras vamos a encontrar o se puede decir que hay presencia del grupo carboxilo. Acá lo estoy encerrando. De ese grupo carboxilo, donde este OH va a ser sustituido por un grupo derivado del amoníaco, quedando de la siguiente manera. Quitamos el grupo OH y lo vamos a reemplazar, como dije hace un momento, por un derivado del amoníaco, quedando de la siguiente manera. Carbono, doble enlace oxígeno, por un lado, y por otro lado, acompañado del NH2. Ese grupo que vemos en este momento, pues obviamente ya deja de ser grupo carboxilo, y este viene siendo pues el grupo funcional, o el grupo que nos va a indicar que hay presencia o que tenemos una estructura amida para poder hacer posteriormente nuestro trabajo de nomenclatura.
Como lo vemos en ese recuadro blanco, también encontramos amidas primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de una serie de sustituciones que vamos a ver a continuación. Pero es muy importante que no confundamos las aminas con las amidas y nos demos cuenta de cuáles son los grupos funcionales que nos ayudan a identificar cada una de ellas. Por favor, observen con detenimiento este grupo, que les encerré aquí con color fucsia. Siempre que haya esta presencia de carbono doble enlace oxígeno con el NH2, vamos a determinar que estamos hablando de unas amidas. Bueno, es importante también tener en cuenta, chicos, que estas amidas también pueden ser consideradas derivados de los ácidos carboxílicos. Por eso esa presencia de ese grupo dentro de las estructuras, como dije hace un momento, con la sustitución del grupo OH. Listo, vamos a empezar a hacer el análisis de cada una de estas fórmulas, y vamos a empezar con esta. Bueno, lo primero que vamos a hacer es identificar siempre este grupo. Lo recalco bastante y vuelvo y lo repito. Aquí encontramos carbono unido al oxígeno mediante un doble enlace y por este lado tenemos al NH2. Aquí ya estamos hablando de amidas. Lo voy a recalcar para que no se vayan a confundir con el grupo anterior. Luego establecemos de cuántos átomos de carbono viene siendo constituida nuestra cadena principal. Listo, es una cadena de 3 átomos de carbono, entonces vamos a proceder a nombrarla. Nos damos cuenta que nuestro grupo funcional está intacto. Permítanme, por favor. Es una cadena de 3. Nombramos inicialmente como si fuera un hidrocarburo. Sabemos que el hidrocarburo, de 3 átomos de carbono se llama propano. Y reemplazamos esa última vocal y colocamos la palabra amida. En este caso, el nombre que recibe esa estructura es propanamida. No hay radicales, no hay sustituyentes, entonces nombramos de una vez la cadena principal, propanamida para este primer ejemplo. Revisemos ahora este siguiente. Voy a encerrar el grupo funcional, ¿sí? Aquí observamos de nuevo carbono doble enlace oxígeno con su grupo derivado del amoníaco, que es el NH. Como nos damos cuenta en este ejemplo, ya hay una particularidad y es que a este grupo funcional, o a este grupo NH, ya se le hizo una sustitución, por eso en este caso no queda como NH2, sino NH. Y en la parte inferior vemos el sustituyente. Eso para que lo tengamos muy en cuenta a la hora de nombrar. Ahora seleccionamos nuestra cadena principal. Es una cadena de 2 átomos de carbono. Y vamos a nombrar, perdón esa pausita, vamos a nombrar teniendo en cuenta que aquí hay una regla y es que cuando hay un sustituyente debemos colocar la letra N. Por favor, mucho cuidado con eso. Vamos a colocar la letra N porque pues está una vez sustituido este grupo y vamos a colocar el nombre de ese sustituyente, el cual es un metil. Es un sustituyente o un radical de un solo átomo de carbono. Entonces queda N-metil. Recuerde que se coloca N cuando se sustituye algún hidrógeno de ese grupo derivado del amoníaco, de ese NH. ¿Sí? Si se sustituye alguno, entonces vamos a colocar la letra N, N-metil. Luego debemos colocar el nombre de la cadena principal. Recuerde que es como si estuviésemos nombrando un hidrocarburo, en este caso sería un etano porque es una cadena principal de 2 átomos de carbono, etano, luego le quitamos la vocal en la cual termina esa palabra, y colocamos la palabra amida. En este caso
como se dan cuenta, súper fácil, queda N-metil-etanamida. Et, porque son dos carbonos de la cadena principal, y amida, pues porque es el nombre correspondiente del grupo que estamos trabajando. N-metil-etanamida. Listo, ahora vamos a ver, vamos aquí a borrar este nombre que no corresponde a esta estructura. Vamos a analizarla muy bien, identificando inicialmente dónde está nuestro grupo funcional que determina si efectivamente tenemos una amida. Ahí está, carbono, doble enlace, oxígeno, y por el otro lado tenemos el nitrógeno, que en este caso, si ustedes se dan cuenta, no lo tenemos como NH2, como lo veíamos inicialmente, sino que sus dos hidrógenos fueron sustituidos. Mire, acá está sustituido con este etil y aquí el otro se sustituyó con este metil. Siguiendo el orden que tenemos, identificamos nuestra cadena principal, que vendría siendo esta. Es una cadena de 2 átomos de carbono. No nos podemos confundir con los otros carbonos que están sustituyendo al nitrógeno, porque ellos ya se nombran de una manera distinta. Al ser sustituyentes, ya les vamos a nombrar como si fuesen radicales. Recuerden que ellos están articulados al átomo de nitrógeno. Por ende, son considerados como radicales. Siguiendo este orden de ideas, vamos a proceder a nombrar esta estructura. Se deben preguntar cuántas veces fue sustituida digamos que esta sección o estos átomos. Bueno, siguiendo el orden anterior, vamos a nombrar estos radicales. Ya sabemos que siempre lo debemos hacer de forma alfabética. Entonces, colocamos la N porque sabemos que están sustituyendo los átomos que pertenecían a ese nitrógeno. Metil, porque tiene un solo átomo de carbono, entonces N-metil. El siguiente sustituyente es un etil, volvemos a colocar la N y el nombre correspondiente. Perdónenme, estamos hablando de orden alfabético, entonces aquí los invertimos porque pues en este caso quedaría primero el etil nombrado, luego el metil. No hay más sustituyentes, procedemos a nombrar la cadena principal, que como dije hace un momento es una cadena de 2 átomos de carbono. Nombramos como si fuese un radical, discúlpenme, como si fuese una cadena de hidrocarburo, en este caso sería un etano. Al final de ese nombre retiramos la vocal en la cual termina y agregamos la palabra amida para que quede una secuencia completa. Y el nombre, como vemos, chicos, para esta estructura vendría siendo N-etil, N-metil, etanamida. Es una forma distinta a como lo habíamos venido trabajando con otros tipos de grupos funcionales, pero a su vez es muy fácil. Si les pareció útil este video, si comprendieron el tema, los invito a que se suscriban a mi canal. Muchísimas gracias y hasta un próximo video.